Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo de la sección que yo tengo de jugadores del Mundial de 2026, donde el protagonista de este vídeo es el jugador Michael Olise, y concretamente voy a hablar de Michael Olise, que es el atacante de Francia, el cual, sin haber marcado ningún gol todavía en este propio Mundial, nos está maravillando mucho, y es un jugador que yo creo que está bien el poner que nos está maravillando mucho en global, porque espero de que la etapa que el propio Michael Olise tuvo de ser un jugador infravalorado, donde de hecho yo os subí un vídeo hablando sobre este tema en la sección que yo tengo de jugadores infravalorados, ya se haya pasado antes de la eliminatoria que el propio Olise juega contra el Real Madrid, consideraba de que estaba infravalorado, y así lo hice sentir en ese propio vídeo de esa propia sección. Luego sí que es cierto de que juega contra el Real Madrid, hace una eliminatoria de Champions brutal, y aquí en España ya tiene el reconocimiento que se merece, ya no está infravalorado, siendo un propio futbolista, que también es normal esto, porque al final el que lo veas contra un equipo español lógicamente tiene más alcance en este propio país, España, y también es un propio jugador que marca un golazo en el último minuto de la eliminatoria, que ya siendo una eliminatoria sentenciada, que se casque ese gol fue algo que puso la guinda en la propia eliminatoria y que se vio de lo bueno que es, y no me extraña de que el Real Madrid haya estado como loco intentándolo fichar, pero el Bayern de Múnich ya ha dicho de que no lo va a vender ni de broma, y el Real Madrid sacó un comunicado en su momento de que no habían hecho oferta y que no lo querían fichar, pero bueno, eso sinceramente yo creo que prácticamente nadie se lo cree. Es normal que lo quieran fichar porque es un grandísimo jugador. Lo que pasa es que el Bayern estuvo muy listo en su momento de ficharlo cuando el propio Olise jugaba en el Crystal Palace. El propio jugador Olise estuvo un total de 3 temporadas en este propio equipo donde rindió bien, y es un jugador que interesaba al Bayern de Múnich, siendo un futbolista que en el Crystal Palace rindió muy bien, pero que en el Bayern de Múnich iba a ser duda cómo iba a ser su encaje en cuanto a si iba a ser un jugador más titular o suplente, y literalmente él encaja como anillo al dedo en la primera temporada de Vincent Kompany, en la temporada 24-25, y es titular indiscutible, y lo hace de lujo, siendo un jugador que en 55 partidos totales marca 20 goles y da 20 asistencias, tiene un total de 40 participaciones de gol entre goles y asistencias, que esto está muy top, y ya en esta temporada 25-26 ha ido todavía a mejor, siendo un futbolista que ha vuelto a ser titular indiscutible, y que en 52 partidos totales ha sido un jugador que ha marcado 22 goles y ha repartido 26 asistencias, siendo un futbolista que literalmente es muy asistidor. Esto también lo estamos viendo en la Copa del Mundo, y estamos viendo cómo el propio Olise ha sido un jugador que ha llevado el buen estado de forma en el que estaba en el Bayern de Múnich a este propio Mundial de 2026 con su selección francesa. Francia es una selección la cual por plantilla en este propio Mundial es la mejor plantilla en cuanto a nombres se refiere, y es una selección que literalmente va sola. De hecho, se puede permitir tener el lujo de tener a jugadores tan buenos en el banquillo como el propio Desiré Doué o el propio Ryan Cherki, que en las demás selecciones serían jugadores titulares, y el propio Olise en este propio Mundial ha sido sin duda el gran organizador de Francia, porque en todos los partidos que ha jugado Francia hasta la fecha en este Mundial, que en este caso son 5 partidos, ha repartido 5 asistencias, va asistencia por partido, siendo un propio Olise que en sí su posición principal es la posición de extremo derecho, el jugar por la banda derecha, pero con Francia en los últimos partidos de este Mundial está jugando como media punta, siendo una posición secundaria donde él puede jugar perfectamente y está rindiendo muy bien. Aún no se ha dado el que marque un gol en este Mundial, pero es cuestión de tiempo de que se dé, siendo un jugador que tampoco le ha hecho falta al marcar un gol para el maravillarnos a todos y el ver que es un jugador buenísimo, pero las asistencias están ahí, y actualmente es el máximo asistente de este propio Mundial, algo que es una pasada esta propia
Estadística del jugador Michael Akpovi-Olise, el cual es el nombre completo del propio Michael Olise, nacido el 12 de diciembre del año 2001 en Londres. Sí, él nace en Londres, en el país de Inglaterra, y es un jugador que básicamente él es inglés en cuanto a su país de nacimiento, pero al ser un futbolista con madre francesa, es un propio jugador que puede ser seleccionado con la selección de Francia, y su historia de cómo llega a la selección francesa, a las categorías inferiores, para luego llegar a la primera categoría con Francia, la selección absoluta en este caso, es una buena historia. Él es un jugador que en el Mundial de 2018 no va convocado porque aún es un jugador joven y es un jugador que jugaba en el Reading en ese momento y ve el Mundial desde la tele, pero ve cómo hay una selección francesa muy potente con un Kylian Mbappé que arrasa en ese propio Mundial, y al tener dos opciones, él viendo eso le dijo a su madre de que quería jugar con la selección francesa porque se veía de que era una selección muy potente y él podría encajar muy bien, y su madre lo que hace es pasar vídeos a entrenadores de las categorías inferiores de la selección francesa para ver si convocaban a Olise, jugador el cual estuvo esperando a la selección inglesa a ver si lo convocaba alguna vez con alguna categoría inferior, y esto nunca sucedió. Y entre unas cosas y otras, y luego con los vídeos que mandó la madre, que fueron vídeos que vieron los entrenadores de categorías inferiores, y esto funcionó para que lo convocasen al final, él está con Francia en las categorías inferiores hasta que en el año 2024 recibe la oportunidad de debutar con la selección absoluta, y por eso es un jugador que actualmente es francés. Él se siente francés y juega con la selección francesa por este motivo, a pesar de que él naciese en Inglaterra y concretamente en Londres. Una buena historia que, bueno, a muchos igual les puede molestar, sobre todo si hay algún inglés viendo esto, pero al final es decisión de cada uno, y si tienes la oportunidad de ser un jugador que pueda jugar con Kylian Mbappé en la selección francesa, también es entendible esta propia decisión. Es algo que yo, por ejemplo, no haría, y yo representaría a mi país de nacimiento, pero es algo que tampoco lo veo criticable, y es un propio Michael Olise que actualmente, por haber nacido el 12 de diciembre del año 2001, tiene 24 años de edad, mide 1,80 de altura pesando 76 kilos, y su pie predominante es el pie izquierdo, siendo un jugador que destaca sobre todo por ser un futbolista muy ágil y muy regatador. Es un jugador que regatea muy bien, no hace regates por puro marketing, sino que los regates que hace son regates siempre con sentidos. Tiene gran visión de juego, que esto es algo que le permite jugar en la posición de media punta, y a pesar de que no lleve ningún gol en este propio mundial, es un jugador que también tira muy bien, siendo un jugador muy completo y actualmente uno de los mejores extremos que hay en el mundo del fútbol. Es un jugador que es bien de comparable con Lamine Yamal, porque son jugadores que se parecen mucho. Sí que es cierto de que creo que a día de hoy Lamine Yamal está un poco por encima de Olise, no por mucho, pero bueno, considero de que el jugador del FC Barcelona a día de hoy es mejor que el propio jugador francés. Bien es cierto de que esto también lo tengo que decir, siendo Lamine Yamal un jugador que haría las estadísticas de Michael Olise, sería un jugador bien criticado aquí en España de que le falta gol y así. De hecho, cuando él juega en el FC Barcelona con 17, 18 años en una temporada donde estuvo 3-4 meses sin marcar en liga, se le criticó mucho, y al propio Michael Olise, que es un jugador atacante y que ya es un jugador más pulido, sin llevar ningún gol en este mundial, no se le ha criticado nada ni se le ha dicho nada, porque es un jugador que está jugando bien, y es algo que es como tiene que ser. Al final, si estás jugando bien y si aportas a tu selección, o bien con goles, que no está siendo el caso, pero sí con asistencia, siendo el máximo asistente de este propio mundial, nadie te tiene que decir nada, y es sin duda algo que es normal. Pero aquí en España con Lamine Yamal ya os digo yo que no sería eso. Pero bueno, volviendo al protagonista de este propio vídeo, Michael Olise, es un jugador que me está maravillando su juego en
gane el Mundial está maravillando a muchos y que claramente está a un nivel muy top. Incluso si gana el Mundial podría ser un jugador candidato al Balón de Oro. Bien es cierto de que yo, en cuanto al Balón de Oro se refiere, creo que es un gran candidato, pero a día de hoy, en este caso 6 de julio del año 2026, se lo daría antes a su compañero de equipo Harry Kane o al propio Lamine Yamal antes que él, pero bueno, esto pues puede cambiar, depende de quién gane el Mundial y así, y es un jugador que espero de que siga con este buen rendimiento en este Mundial porque lo está haciendo muy bien y es una pasada el verle jugar, al igual que también es una pasada ver jugar a la selección francesa de Sans por la gran calidad que tienen sus jugadores y porque es una selección que al final lo he dicho anteriormente en este propio vídeo, por plantilla es la mejor plantilla del Mundial. Y si os interesa más saber sobre la selección francesa, en el día de ayer os subí un propio vídeo analizando esta propia selección donde Michael Olise ya os dije que es un jugador clave y que os tenía que hacer un vídeo hablando sobre él, que os dije que en el día de hoy os iba a subir ese propio vídeo y aquí está. Espero que hayáis disfrutado de este propio vídeo del protagonista Michael Olise. Y nada, habiéndoos dicho todo lo que os he dicho en este propio vídeo, doy por concluido el vídeo. Darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis, activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que voy subiendo a mi propio canal. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos o algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver. Y también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social, que en este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube. Fútbol en modo podcast no tiene ningún tipo de pérdida y es bastante recomendable de que me sigáis por allí. Nos vemos, chao.